Buenos días, nuevamente. Te invito a orar al Señor, darle gracias. Él reina, Él gobierna sobre los cielos, gobierna sobre tu vida. De eso hemos cantado esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Jesús, gracias porque tú decidiste abandonar tu trono para venir a salvar pecadores, Señor. Te damos las gracias porque decidiste caminar en este mundo, Señor, y experimentar el mundo caído para que nosotros, Señor, experimentemos la vida eterna. Dios, gracias por tanto favor, tanta misericordia que has derramado sobre nosotros. Que nunca olvidemos que tú has salvado a un pecador, Señor. Padre, que por mucho que avancemos en nuestra vida cristiana, nunca confiemos en otra cosa que no sea la justicia de Cristo para hacernos entrar por la puerta de los cielos, Señor. Que el recordatorio constante de tu gracia y de tu misericordia despierte en nosotros alabanza continua a tu nombre, Señor. Y que esta mañana, Padre, podamos recordar esa misericordia, podamos recordar esa gracia y podamos, Dios mío, en el poder de tu Espíritu, tomar decisiones que nos lleven a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, que nos cambia, nos transforma, nos moldea, nos renueva, nos alienta. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta mañana, porque queremos reverenciar tu nombre. Que tu palabra sea predicada fielmente. Que tu Cristo, Señor, sea exaltado en medio nuestro. Que los pecadores seamos humillados, Señor, y que la santidad sea promovida en medio nuestro. Oramos a ti, Señor, en el bendito nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Había un pastor que le gustaba tomar por sorpresa a sus feligreses, a los miembros de su iglesia. Y siempre era un poco ocurrente, ¿no? Y le gustaba tomarlos por sorpresa, y enseñarles algo que quizás ellos no esperaban. Bueno, cuentan que este pastor toma de sorpresa a uno de sus miembros saliendo del culto de dominical y le dice al miembro mirándolo a los ojos: conozco tu pasado, sé muy bien quién eras. El hombre está asustado, ¿verdad? Está consciente de todo lo malo que él había sido. Y un poco asustado y temeroso, le pregunta a su pastor: pastor, ¿quién se lo dijo? ¿Cómo lo supo, pastor? Y el pastor le responde, le dice: lo leí en un libro. El hombre está todavía ahora mucho más asustado, porque se ha escrito un libro donde se han recopilado todas sus maldades. Y no solamente eso, sino que el libro es tan famoso que hasta su pastor lo ha leído. El pastor lo mira y le dice, porque el hombre está avergonzado, ha agachado la cabeza, está apenado, está muerto de vergüenza. El pastor lo mira y le dice: pero no solamente sé quién eras, sino también sé quién eres ahora. Y el hombre le responde: bueno, pastor, eso lo saben todos, porque ya no vivo como antes, mi vida está expuesta a los ojos de todo el mundo. Y el pastor le dice: sí, eso es verdad, pero también sé quién eres ahora, porque eso también lo he leído en ese libro. El hombre está todavía más confundido y le dice: pero pastor, ¿qué libro es ese que dice quién era, que dice quién soy y quien dice quién seré? Porque necesito leer ese libro. El pastor le mira a los ojos y le dice: es la Biblia, mi hermano. La Biblia es ese libro. Esta historia nos recuerda, mi hermano, que el mismo libro que nos llama enemigos de Dios, hijos de ira, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, maliciosos y envidiosos, es el mismo libro que dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, tú y yo formamos parte de una historia, una gran historia llena de gracia y llena de perdón. Es la historia de un gran Salvador que está rescatando a grandes pecadores simplemente por amor, porque así Él quiere hacerlo. Nuestra historia llena de vergüenza, llena de fracaso, ha quedado registrada en esta historia precisamente para que la historia de gracia y de perdón de Dios sea todavía más impresionante y el nombre de nuestro Dios sea todavía más grandemente exaltado. La misma palabra que nos enseña que aquellos a quienes mucho se les ha perdonado son también los mismos que mucho aman después. Así que la única pregunta válida, mi hermano, esta mañana, acerca de aquellos que han recibido todo este gran acto de misericordia y de gracia, es la siguiente. ¿Cómo debo vivir ahora que he sido objeto del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios? Y si piensas como iglesia, ¿cómo debe vivir una iglesia? ¿Cómo debe vivir una comunidad de creyentes que ha sido perdonado de su pecado y que ha recibido la misericordia divina? Y con esas preguntas en mente quiero animarte a que abras tu Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 10. No voy a leer todo el pasaje, voy a ir exponiendo y vamos a ir leyendo y exponiendo. Recuerda, ¿cómo debe vivir ahora usted que ha sido objeto del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios? Vamos a ver 3 secciones en este pasaje de Nehemías capítulo 10. Tenemos una lista de nombres, ¿verdad? Estamos acostumbrados ya a estas listas, no solamente en Nehemías, sino también en Esdras. Tenemos los primeros 27 versos, son solamente nombres básicamente. Luego tenemos en los versos 28 y 29 la renovación del pacto. Es la resolución que ellos están tomando de renovar el pacto que ya habían roto. Y luego hacia el final del pasaje, y ahí va a estar concentrado el corazón del texto, los versos 30 al 39 tenemos resoluciones concretas a los cuales ellos llegan debido a que quieren obedecer precisamente este pacto de Dios. Ahora, un poquito de contexto, ¿no? ¿Cómo llegamos a este capítulo 10 de Nehemías? Recuerden que Nehemías comienza reconstruyendo las murallas para luego pasar a reconstruir la vida de aquellos que están morando dentro de las murallas. En el capítulo 7 vemos que él está muy interesado en saber quién pertenece al pueblo de Dios y quién no pertenece al pueblo de Dios, y por eso censa al pueblo. Ese mismo pueblo de Dios en el capítulo 8 lee la palabra, ¿verdad? Esdras expone la ley del pueblo, la gente adora a Dios porque está entendiendo lo que la ley dice, pero al mismo tiempo están tristes porque son conscientes de lo que han violado. Esa tristeza los lleva en el capítulo 9 a que ellos confiesen a Dios sus pecados, pero lo hagan también con fe, porque están viendo que en el pasado sus padres también habían pecado y Dios había tenido misericordia de ellos, les había perdonado, les había lavado y había estado con ellos. Y de esa manera llegamos al capítulo 10, porque ellos han leído la palabra, ellos han confesado, ellos han adorado, ellos han comprendido que son objetos de la gracia y la misericordia de Dios. Y lo que vemos ahora en el capítulo 10 es precisamente, bueno, ¿cómo debo vivir ahora? ¿Cómo debo vivir ahora que Dios me ha salvado? Vamos a ver primero esa lista de nombres. Si estás buscando nombres para tus hijos, aquí tienes unos buenos ejemplos, ¿verdad? Los versos del 1 hasta el 27 son una lista de nombres, pero no son cualquier persona las que están siendo señaladas acá. Son los líderes de la nación. Si te das cuenta, tenemos a la cabeza a Nehemías, que era el gobernador. En el versículo 8 tenemos a los sacerdotes, en el versículo 9 tenemos a los levitas, y en el versículo 14 se nos mencionan los príncipes del pueblo, los líderes del pueblo, ¿no? O sea, que este es el liderazgo del pueblo de Israel. No son todos los sacerdotes, no son todos los levitas, no son todos los príncipes, sino más bien una representación de todas esas familias. Y ellos están
poniendo sus nombres por escrito en un documento oficial, un documento sellado, como señal de su compromiso con Dios y con el pacto que ellos han hecho con Él. Al final del capítulo 9 vemos que ellos resuelven hacer eso. Versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En el capítulo 9 también nos damos cuenta que el único que había sido fiel al pacto había sido Dios. Y que todas las ocasiones en las que ellos rompían el pacto, sufrían las consecuencias. Así que ahora ellos están haciendo un pacto para guardar el pacto en el que ya están con Dios. Esa lista de nombres que generalmente pasamos por alto, nos recuerda dos cosas importantes. Lo primero, algo que ya vimos en el capítulo 7, y es que Nehemías censa al pueblo para tener bien claro, porque a los israelitas les interesaba mucho saber quién está dentro del reino de Dios, quién está dentro del pacto, quién pertenece realmente al pueblo de Dios y quiénes están fuera. Esta es una lista, mis hermanos, de personas que han sido objetos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y que ahora se comprometen como comunidad a guardar el pacto. Fíjate, tienes una comunidad de gente que ha recibido la gracia de Dios y que ahora se pone de acuerdo para guardar el pacto. ¿Eso no te recuerda algo? Eso es exactamente lo que hacen hoy las iglesias cuando tienen una lista de membresía. Es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos de forma concreta tener claro quiénes son los miembros de nuestra iglesia local. Tener bien claro quiénes han sido salvados y quiénes están viviendo de acuerdo con esa salvación que han recibido. De forma muy concreta y de forma muy particular. Cuando cualquiera de los miembros de acá de la iglesia vino de traslado o se bautizó, ¿recuerdan que ustedes firmaron un pacto? ¿No recuerdan eso? Firmaron el pacto de la iglesia, por cierto, está puesto en el mural. Yo creo que un buen ejercicio sería que al finalizar el culto, quizás no todos al mismo tiempo porque no van a caber, pero puedas echarle un ojo a ese pacto de la iglesia y puedas recordar aquello con lo cual tú te comprometiste cuando te hiciste parte de esta comunidad, para que puedas evaluar tu vida y darte cuenta si estás viviendo de acuerdo con el mismo pacto que tú hiciste con tu iglesia y que has hecho con Dios. Eso es lo que ellos están haciendo acá. Y el otro aspecto importante de esta lista de nombres es que son los líderes del pueblo los que están tomando la iniciativa. Con Nehemías a la vanguardia. Recuerden, ellos son los primeros en comprometerse con la obediencia a la ley de Dios. Imagínense esta escena. Ya conocemos el carácter de Nehemías. Nehemías es un hombre íntegro. Es un hombre que ha estado exhortando al pueblo de Dios a que haga la obra de Dios. ¿Se imaginan cuán incoherente hubiese sido que Nehemías no estuviese en esta lista de nombres? Si Nehemías no firma este documento, le está diciendo, sin palabras, les está diciendo con su conducta al pueblo: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Decía un antiguo pastor que cada acto del pastor es una especie de sermón. Cada gesto, cada acto, cada palabra, cada transformación de cara, cada cosa que hace el pastor es una especie de sermón para su congregación. Entonces, estos hombres están afirmando con Nehemías a la cabeza de que ellos quieren obedecer la ley de Dios. Y de esa manera, ellos están ejerciendo una influencia piadosa sobre ese pueblo de Dios. El pueblo no solamente va a firmar el pacto porque es lo correcto, sino que también ahora lo van a hacer con más deseo porque sus líderes les están modelando lo que ellos deben hacer. Ese es el reto que enfrenta cada pastor, cada diácono, cada hermano que está al frente de algún ministerio en la iglesia, porque no solamente estás enseñando con tus palabras, estás enseñando y estás ministrando y estás modelando con tu carácter. Y ese es el reto, porque los ojos del pueblo están todo el tiempo sobre sus líderes. La carta a los hebreos nos dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así como Nehemías en su tiempo, los líderes del pueblo de Dios hoy deben ser ejemplo de toda la grey. Y toda la grey debe imitar la fe de esos líderes. Entonces, esta lista es un llamado.
Es un llamado, es una exhortación a tener bien claro quiénes pertenecen al pueblo de Dios y quiénes no pertenecen a ese pueblo. Quiénes son miembros de la iglesia y viven como miembros de la iglesia y quiénes no lo son. Y es un llamado, por supuesto, a que sigamos los ejemplos de piedad que modelan para nosotros los pastores y los diáconos. Y recuerda muy bien, imitamos a nuestros pastores mientras ellos imitan a Cristo, porque Cristo es el modelo que nosotros debemos seguir. No quiero que sigas a un pastor que está en pecado y que se ríe en tu cara domingo tras domingo siendo un pecador no arrepentido que dice, pero no hace, ¿verdad? Como a los fariseos. Quiero que imites a aquellos que están imitando a Cristo. Pero no solamente eso. Y esto es lo que nos sigue enseñando el pasaje. Fíjate cómo dice el verso 28. Y el resto del pueblo. Ahora en los versos 28 y 29 vemos que ellos precisamente renuevan ese pacto que habían roto con Dios. El resto del pueblo, el resto de sacerdotes, de levitas, de porteros, de cantores, de sirvientes del pueblo. O sea, esto nos confirma que lo que vimos arriba no es la lista de todos ellos, sino más bien es una representación, ¿verdad?, de esta lista de siervos, ¿no?, de sacerdotes, levitas, porteros y cantores. Ahora, se nos asegura que el resto del pueblo hizo el mismo compromiso que sus líderes de guardar el pacto. Y fíjense que hay entre líneas una nota de misericordia. Dice el verso 28, juntamente con este resto de sirvientes, porteros, cantores, dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Esa es una nota de misericordia. Porque lo que nos está diciendo es que entre aquellos que están firmando este pacto y que se están comprometiendo con Dios de guardar su palabra, están aquellos que no pertenecen de forma étnica al pueblo de Israel, sino que son gentiles que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Estas son personas, mis hermanos, que han abandonado su manera de vivir. Quizás y muy probablemente han abandonado el legado de idolatría de sus padres. Han dicho como Ruth, no, ahora tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo voy a abandonar todos mis ídolos, voy a abandonar mis costumbres paganas para venir a formar parte del pueblo, el único Dios verdadero. Y esos somos nosotros. Estos que están acá firmando el pacto, estos gentiles, somos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho exactamente eso. Nosotros venimos a ser descendientes de Abraham por la fe de Cristo. Lo que nos está apuntando este pasaje es que no necesitas nacer en Israel para ser un verdadero israelita. Para disfrutar de los pactos, para disfrutar de la promesa de Abraham, lo único que necesitas, mi hermano, no es nacer en Israel, sino es nacer de nuevo de Cristo Jesús por medio de la fe. No necesitas, mi hermano, buscar un antepasado judío para sentirte más cerca de Jehová de los ejércitos. Lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús, porque únicamente así tú vienes a formar parte de un nuevo y mejor pacto. Y quiero que noten algo más con respecto a este pacto que ellos están haciendo. En el capítulo 5 se nos habla que Nehemías, ¿verdad?, tenía continuamente en su casa un banquete en el cual se contaban unos 150 judíos, y quiero que vean un momentico, se los voy a leer, capítulo 5, verso 17. En este banquete que daba Nehemías diariamente, dice, además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban en mi mesa. Conocemos nuevamente el carácter de Nehemías. Y seguramente, mi hermano, y créeme que no estoy especulando para nada con esto, seguramente, por lo que Nehemías nos ha mostrado de su integridad, de estos mismos que venían a casa de Nehemías y se sentaban en su mesa, hay algunos que están aquí ahora firmando este pacto. Conociendo el carácter de Nehemías, no es ninguna especulación prácticamente asegurar que ninguno que se sentó en su mesa a comer se fue sin escuchar la noticia de que el gran yo soy es el único Dios verdadero y que Él está lleno de misericordia y de gracia para recibir a todos aquellos que ponen como Abraham su fe en Él. Hermano, aquellos que han sido objeto de la gracia, que han sido objeto de la misericordia de Dios,
dan a conocer a otros esa misma gracia que ellos han recibido, con la mirada puesta en ese banquete celestial en donde lo único que importará es Cristo, su obra a favor nuestro. Y en ese banquete, mi hermano, estará el chino, estará el americano, estará el africano y también estarán los cubanos. Hay sangre suficiente en Jesús para limpiar los pecados de cualquier pecador, no importa cuán gran pecador tú te creas que eres. Tenemos que dejar de ponerle límites a Dios y seguir tocando, mi hermano, con mucha fe, las puertas de esos inconversos que nos rodean, porque al final de la historia, ¿sabes qué? Puedes que termines cantando al Señor que les ha salvado juntamente con ellos. Eso es tremendo, porque cada domingo acá estamos creyentes y estamos no creyentes. Cuando vas a tu casa puede que haya otros creyentes o pueda que seas el único, pero seguramente hay algún incrédulo. Y lo más probable es que como objeto que eres de la gracia de Dios, tú sientes la necesidad de compartir el Dios que te ha salvado con otros. Y tenemos la esperanza, mi hermano, tenemos el deseo, la comprensión, el entendimiento de que Dios puede salvarlos, aquellos inconversos que están a nuestro alrededor. Y Dios puede en su gracia hacer que juntamente con ellos cantemos a Dios al final de la historia. ¿No sería eso tremendo? Toparte con el vecino que nunca quiso saber de Cristo, va y te mueres y nunca supiste que si se convirtió o no se convirtió, y cuando llegas a los cielos te lo encuentras al lado, cantando el Señor. ¿Sabes cuántas veces nos va a pasar eso en los cielos? Estoy seguro que muchas veces. Ahora, en el verso 29, todos ellos se reúnen para jurar y hacer voto de que ellos andarían en la ley de Dios, bajo juicio de maldición si no cumplen sus palabras. Por eso es que ellos dicen en el versículo 10, se reunieron con sus hermanos, sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Es algo similar a lo que ocurre en el capítulo 5 también de Nehemías. En el versículo 13 ellos hacen promesa de que iban a hacer conforme a todo lo que Nehemías les está diciendo. Y dice el versículo 13 de Nehemías 5, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y toda la congregación respondió, amén. Es similar a lo que encontramos en Deuteronomio, los capítulos del 27 al 29, con todas esas bendiciones y maldiciones que les iban a llegar si ellos no guardaban el pacto. Entonces, mis hermanos, ellos están haciendo una resolución general. Nosotros vamos a cumplir el pacto. Todos estamos puestos de acuerdo en que vamos a andar en la ley de Dios. De hecho, en el libro de Éxodo hay unas palabras muy similares. Justo después de que Moisés de la ley, el pueblo dice, sí, nosotros vamos a obedecer, nosotros vamos a andar conforme a la ley de Dios, nosotros haremos todo lo que Jehová Dios ha dicho. No pasan muchos capítulos hasta que le vemos violar todo ese pacto, para recordarnos, ¿no?, que aún esto que ellos están haciendo acá, por muy bueno que es, no están en el cielo todavía, sino que la batalla va a continuar. Y eso lo vemos en el capítulo 13. Ahora, eso es una resolución general. Y lo que vamos a ver en los capítulos del 30 hasta el 39 son precisamente pasos concretos, pasos prácticos que ellos van a llevar a cabo para cumplir esta ley que ellos están pactando, ¿no?, que están firmando. Pero antes de eso, quiero que veas cómo en este mismísimo verso, los primeros, el verso 28, verso 29, verso 32, verso 34 y verso 36, se hace una referencia constante a la ley de Dios. Fíjate, verso 28, de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Verso 29, ellos van a cumplir mandamientos, decretos, estatutos, van a guardar la ley de Dios. Verso 32 dice, se impusieron por ley. Verso 34 dice, como está escrito en la ley. Y verso 36 dice otra vez, como está escrito en la ley. Si nosotros miramos desde afuera esto, decimos, oye, qué énfasis, ¿verdad? Qué insistencia en estar haciendo lo que la ley dice. Cuando nosotros hoy vemos a un creyente que es muy celoso de la palabra y vemos que está evaluando todo siempre a la luz de la Biblia, decimos, oye, esto está ocurriendo porque la Biblia dice que esto es como debe pasar. Lo que tenemos que hacer en este caso es
tomar esta decisión de acuerdo con la Biblia, cuando vemos a alguien que está actuando de esa manera, enseguida lo tildamos de legalista, porque creemos que lo que está intentando es mostrar que es más espiritual que los demás, o que está intentando ganarse puntos delante de los demás con su obediencia. Pero lo que estamos viendo en este pasaje es que aquellos que son salvados por Dios, que son rescatados por Dios, se van a interesar no por obedecer la ley de una forma legalista, ganándose puntos para Dios, sino simplemente por amor a aquellos que los ha salvado. Y eso es lo que se espera de todo creyente verdadero. En Tito capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, fíjate Pablo ahora, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Ser celosos en nuestra obediencia a Dios, en nuestra obediencia a la palabra, no es ser legalista, mi hermano, sino que eso es lo que se espera de todos aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado y han sido hechos, transformados, siervos de Jesucristo. Y quiero que salgas esta mañana de acá con la convicción de que como creyente se espera y se demanda de ti que seas celoso en guardar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que te habilita para hacerlo. Y esa es otra de las maneras en las que viven aquellos que han sido objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Ahora sí, vamos a ver los versos 30 al 39, 3 resoluciones concretas que ellos toman a la luz de este pacto. En la última parte vemos 3 resoluciones, 3 formas concretas de guardar la ley de Dios, y son al mismo tiempo para nosotros 3 formas en las que deben vivir aquellos que han sido objetos de la gracia de Dios y que han recibido y experimentado verdadera salvación. Cuando leemos mandamientos como el día de reposo, o guardar el año sabático, o traer leña para el templo, o los diezmos y tal, nos pueden parecer mandamientos muy lejanos. Sin embargo, estos mandamientos no están apuntando a que cumplamos externamente una forma de religión, sino que están apuntando directamente al corazón del creyente. Fíjate lo que vemos, versículo 30. Ellos están resolviendo esto. Luego que como con una sombrilla dice, vamos a guardar el pacto, lo primero que vemos es que dice, no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Ellos están haciendo un juramento ante Dios de que ya no habrá más matrimonios mixtos entre israelitas y paganos que siguen siendo paganos. Ya hemos visto, en Esdras lo vimos, el profeta Malaquías lo dice también, Ezequiel lo dice también, no recuerdo bien si Zacarías también hace alusión a esto, Ageo. Todos ellos estaban anunciando que esto es un problema. Ezequiel anunciaba que este era uno de los pecados por los cuales ellos iban a terminar yendo al exilio, por casarse, hacer matrimonios con paganos que permanecían como paganos. Entonces, cuando Moisés da esta ley a los israelitas, lo hace por 2 razones. Primero, por velar, porque la influencia de los paganos sobre el pueblo de Dios los iba a arrastrar tras la idolatría. Y ese fue el caso, por ejemplo, de Salomón. Con toda su sabiduría, aún fue llevado a pecar por causa de esas mujeres extranjeras. Entonces, la idolatría es un peligro para aquellos que se casan con paganos, pero no solamente eso. O sea, no solamente el punto de Moisés es advertirle, no se casen con incrédulos porque pueden terminar arrastrados a la idolatría, sino que el otro lado es el tema de la santidad, el tema de vivir apartados para Dios como un pueblo escogido, de cuyo linaje vendría el Salvador del mundo. La promesa de redención que fue dada a la mujer en Génesis, de tu simiente, ¿verdad? Saldrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Esa promesa era puesta en riesgo cada vez que ellos hacían estos matrimonios mixtos. Ese fue uno de los pecados que llevó a Israel al exilio, es uno de los pecados que está presente en Esdras, es uno de los pecados que estará presente nuevamente en este libro de Nehemías. Y en términos generales es un mandamiento que está apuntando a que aquellos que pertenecen a Dios, que han experimentado su gracia, que han experimentado su salvación,
ellos van a buscar vivir en santidad. Ellos van a buscar vivir por todos los medios apartados de las cosas de este mundo, de los ídolos de este mundo, y de esa manera ellos van a traer gloria a su Salvador. El matrimonio no es algo que podamos tomar a la ligera, ¿verdad? Lamentablemente, en ocasiones, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, a veces hasta mucho más dentro de la iglesia, el matrimonio es tomado como algo simple, como algo vano, como algo que puedes tomar y dejar. Sin embargo, el matrimonio nos enseña a Efesios que es una imagen preciosa, única, es un simbolismo de la unión entre Cristo y su novia, que es la iglesia. Y este mandamiento que estamos leyendo acá y que ellos están decidiendo cumplir o pactando cumplir, Pablo lo retoma con otra idea en mente en Corintios capítulo 7, precisamente enseñándoles a los que se van a casar que se casen con creyentes. O sea, los creyentes deben casarse con creyentes, porque la realidad, mi hermano, es que por nuestra naturaleza caída y nuestra inclinación hacia lo malo, es mucho más probable que el incrédulo te lleve a su incredulidad a que tú lo lleves a la fe. Si tú realmente estás considerando unirte en matrimonio, casarte, incluso diría más, empezar un noviazgo con un incrédulo, porque tienes el sueño, la idea, la convicción de que tú lo vas a llevar a la fe porque tú eres el Espíritu Santo, mi hermano, te recomiendo que reconsideres tu decisión, porque debido a tu corazón pecaminoso, a la idolatría natural que en nosotros, somos más inclinados a ir hacia el paganismo que a ir hacia la fe. Este es un pasaje entonces, hermanos, que nos debe llevar a autoexaminar nuestra propia vida y ver entonces si nos estamos pareciendo más al mundo o nos estamos pareciendo más a la iglesia. Y no solamente en lo que decimos creer, sino incluso en cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos, en cómo nos vemos. ¿Da a tu vida testimonio de la salvación que has recibido en Cristo? ¿O no hay diferencia notable entre cómo vives tú y cómo vive el incrédulo? A eso está apuntando este mandamiento. Y lo siguiente está relacionado con el día de reposo. Dice el verso 31, asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaremos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ahora, no solamente está en mente acá el sábado, el día de reposo, sino que está realmente en mente todos los días santificados, o sea, todos los días que ellos celebraban fiestas. Y la idea detrás de ese mandamiento es lo que tú y yo necesitamos escuchar, quizás hoy más que nunca, y es que podamos descansar en Dios y confiar en su provisión, mi hermano. Yo diría que quizás como nunca antes, necesitamos el recordatorio de que nuestro Dios realmente es el dueño del oro, de la plata, el que alimenta a los pajarillos, el que da a comer a todos, el que tiene misericordia del pobre, el que te ama, que te cuida, que te dice, pídeme el pan nuestro de cada día. Hermano, ese es nuestro Dios. Y esa es la idea que ellos están transmitiéndonos con este mensaje. Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y quizás, muchas veces, si te diera la oportunidad, te diera el micrófono ahora, podrías contarme cuántas veces Dios te ha sorprendido cuando tú dabas todo por perdido. Cuando ciertamente creías que ese día no iba a haber nada en la mesa, Dios provee de una forma ciertamente increíble, simplemente porque Él es fiel, hermano. Jesús se lo dijo a los discípulos. Miren las aves de los cielos. Ellas se levantan, ellas no se preguntan, comeré, no comeré, no, ellos están claros. Dios es mi creador. Y no, le dice Jesús a los discípulos, ustedes valen mucho más. Ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Y el pecado detrás de esto es o uno de ellos, ¿no? Erramos por completo cuando dudamos de la provisión de Dios. Perdemos por completo el punto de vista cristiano de este mundo cuando dudamos de que Dios es capaz de proveer. Y erramos cuando trabajamos demasiado, poniendo en riesgo nuestra salud física y espiritual y también la de nuestra familia, por 4 kilos más.
Cuando hacemos eso, cuando nos sobrecargamos de trabajo porque queremos ser más productivos y generalmente porque queremos acumular más, estamos diciendo con nuestra actitud lo siguiente: tengo que hacer el trabajo de Dios y autosustentarme porque si no voy a pasar hambre. Y si es pecado ser un vago, mi hermano, es pecado sobrecargarnos de trabajo. Tenemos que dejar que Dios haga su obra en nosotros y que Él sea nuestro proveedor. No podemos hacer el trabajo de Dios. Noten que no solamente ellos están diciendo, de una manera muy sutil, ellos no están diciendo simplemente que van a guardar el día de reposo, sino que ellos están diciendo, cuando venga el incrédulo y nos toque la puerta de la ciudad para vendernos la mercancía en el día de reposo, nosotros no vamos a comprar esa mercancía. Cuando ellos están diciendo eso es porque usualmente ellos hacían lo contrario. Venía el incrédulo, tocaba la puerta, ellos violaban el día de reposo. Bueno, él es el que está trabajando, él es el que está tocando la puerta. Yo estoy aquí, yo le compro, eso no tiene problema. ¿Cómo nosotros hacemos eso hoy? O sea, ¿cómo nosotros dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en la maldad o a torcer la palabra de Dios para beneficiarnos? Te quiero poner un simple ejemplo. Y si trabajas en una fábrica de aceite, no estoy hablando de ti. Pero, si yo trabajo en una empresa de aceite, a suponer, y yo no tengo aceite en mi casa, yo sé que en este país eso es complicado, ¿no? Que tú trabajes en un lugar y eso mismo te falte es difícil. Pero vamos a decir que te falta. Como tú eres creyente, tú dices, es pecado que yo me coja una botella de aceite. ¿Cierto o falso? Es pecado, ¿no? Dice, yo no voy a coger una botella de aceite. Pero, de forma muy sutil, yo voy a hablar con mi amigo no creyente, al cual no le importa a Dios, ni le importa su palabra, ni le importa si es pecado o no pecado, y le voy a decir, compadre, tengo aceite en mi casa. Y él, que es mi amigo, peca por mí y me da la botella de aceite. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No me responda. La cuestión es que, es verdad, no es pecado, pero estoy incitando a que otro peque. ¿No es eso peor entonces, hermanos? Este mandamiento, mis hermanos, nos llama a que necesitamos confiar en Dios y solo en Dios como nuestro proveedor. Pensemos en Israel. Imagínense este mandamiento, dejar de trabajar todo un año. Un pueblo que vive prácticamente de lo que produce la tierra. En ese año sabático ellos debían dejar descansar la tierra, no debían sembrar, no debían cosechar durante un año entero. Imagínate que Dios te diga, este año no puedes trabajar durante todo ese año. ¿Sabes qué demanda eso de ti? Si yo no voy a trabajar y tú me estás diciendo que no trabaje, pues tú me vas a proveer. Y eso es lo que los israelitas les testificaban al mundo que les rodeaba. Mi esperanza está puesta en Dios. Él es mi proveedor. Ese es el testimonio que ellos debían darle al mundo incrédulo que estaba a su alrededor, que los estaba mirando y decir, caballero, ¿cómo es posible que esa gente coma si no trabaja? Bueno, porque Dios me dijo que este año yo no iba a trabajar, que este año yo debía dejar descansar la tierra y Él me iba a proveer lo necesario el año anterior y el año siguiente para que yo me autosustentara. Este pasaje está gritando a gritos, mi hermano, Dios está por nosotros. Dios va a sustentarnos, Dios va a proveernos y está demandando que confiemos en Él, que confiemos en Él. Nosotros no guardamos quizás esos mandamientos, ¿verdad? De la misma manera en la que ellos lo hacían. Sin embargo, el principio detrás de cada uno de esos mandamientos es muy válido para nosotros. Aquellos que han conocido que Dios es rico en gracia y misericordia, como tú sabes, si tú le has conocido, que Él ha estado dispuesto a darnos todo, hermano, a darnos hasta su propio Hijo, a morir por nosotros en la cruz, que de hecho Jesús es este verdadero reposo, que nos ha provisto este Dios grande, todas las bendiciones espirituales en Cristo. Hermano, nosotros que hemos experimentado de primera mano todas estas cosas, debemos confiar y depender de Dios como aquel que nos provee no solamente lo espiritual, sino también lo material. Danos el pan nuestro de cada día. Porque Jesús
en su oración modelo, nos enseña a que le pidamos a Dios también lo material. Porque Dios también está interesado en sostenernos de esta manera. Él está interesado no solamente en proveer el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Y si confías en Dios, si solo en Dios, para tu provisión, mi hermano, yo te garantizo con la Biblia en la mano de que Él no va a dejarte desamparado. Hay una última cosa que distingue la vida de aquellos que han sido objeto de la gracia y el favor de Dios en la salvación. Y es que ellos van a apoyar la obra de Dios. Y eso es lo que leemos en los versos del 39, del 30 hasta el 39. Fíjense cuántas veces, no voy a leer toda esa sección, pero fíjense cuántas veces se repite una y otra vez la expresión casa de nuestro Dios. Verso 32, casa de nuestro Dios. Verso 33, casa de nuestro Dios. Verso 34, casa de nuestro Dios. Verso 36, casa de nuestro Dios y casa de nuestro Dios, casa de nuestro Dios. Y al final, el verso 39 dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Recuerden que cuando vino Zorobabel, el interés estaba en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Eso lo vimos en los primeros 6 capítulos de Esdras. Incluso cuando la obra del templo se detuvo, Dios levantó profetas para animar al pueblo y continuar con esa reconstrucción. El templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Todos los sacrificios, toda la adoración giraba alrededor de ese templo. Y otro de los pecados que había llevado al pueblo al exilio era precisamente abandonar el templo de Dios. Así que ahora ellos están resolviendo contribuir con todo lo necesario para que nada falte en la casa de Dios. Sabemos muy bien que ese templo estaba apuntando a aquel templo, aquel perfecto templo, de aquel verbo que sería hecho carne unos 500 años después. Dios encarnado en Jesús, habitando en medio de su pueblo. Pero ese templo luego se convierte en la iglesia en la cual mora el Espíritu Santo. Y esta sección nos lleva nuevamente a pensar en una verdad que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y quiero que te lleves eso para tu casa. Los creyentes genuinos aman la obra de Dios y se encargan de que esa obra siga adelante. Los creyentes verdaderos aman la obra de Dios y se ponen manos a la obra precisamente para que ellos hagan, para que esa obra de Dios siga adelante. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos involucramos tú y yo en que la obra de Dios siga hacia adelante? Bueno, en 1 Corintios 9, no los voy a leer, pero lo puedes leer en tu casa. Pablo nos enseña que nuestras ofrendas económicas contribuyen a la obra de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea que nuestra oración por aquellos que llevan la palabra es otra de las maneras en las que tenemos de contribuir con la obra de Dios. Orar por aquellos que llevan la palabra, que plantan iglesias o que viven del Evangelio es otra de las maneras en las cuales podemos apoyar la obra de Dios. Otra forma clara es sometiéndonos a nuestros pastores. Sé que nosotros somos dados a desobedecer la autoridad. Es natural en nosotros. La primera autoridad que desobedecemos es la de nuestro Dios y luego la de nuestros padres. Si no, pueden preguntarle a mi hija Valeria. Pero dice el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 13, el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esta es otra de las maneras que tenemos de apoyar la obra de Dios en medio nuestro. Una iglesia apoya la obra de Dios cuando prepara y envía a otros pastores para plantar iglesias, como hizo la iglesia de Antioquía con Pablo y con Bernabé. Mi hermano, considera esto. Quizás no meditas mucho en eso y espero que hoy eso pueda cambiar, ¿no? Pero Cristo nos ha salvado. Jesús realmente ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nos ha hecho justos a los ojos de Dios Padre. ¿Cómo no vas a amar aquello que Él ama, que es su iglesia? ¿Cómo no vamos nosotros a desgastarnos
desvivirnos, entregarnos nosotros mismos si fuera necesario por llevar la obra de Dios hacia adelante. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Es imposible decir que amas a Dios o que has recibido salvación y que no amas la iglesia, que no te interesa el reino de Dios y que no te interesa que esa obra avance. Es imposible. Tenemos que orar. Definitivamente tenemos que orar más porque Dios nos conceda corazones que latan por lo que está ocurriendo en nuestra iglesia local. Que nuestros ojos estén atentos para ver cómo podemos ser más útiles al Evangelio en este lugar y en otro lugar. Cristo nos ha librado, mis hermanos, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, para hacernos sus siervos. ¿No vamos acaso a servir a aquel que nos amó? ¿No vamos acaso a servir a aquel que nos amó hasta lo sumo sin que nosotros lo mereciéramos? El mismo Pablo nos recuerda, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, ¿verdad? Que eso sea una realidad en tu vida, mi hermano. Que eso sea una realidad en la mía, que no seamos simples espectadores del sacrificio que otros hacen por la obra de Dios. Que no solamente vengas acá, escuches un sermón y regreses a tu casa, sino que estés atento, preguntándote cómo puedo involucrarme, cómo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo, porque me interesa que la obra de Dios siga adelante. Y que nosotros como iglesia, mi hermano, sintamos lo mismo que siente Jesús por su iglesia. Amor. Que aprendamos a amar lo que Dios ama. Que nunca tengamos su obra en poco, sino más bien que digamos junto con este pueblo de Israel, no abandonaremos la obra del Señor. Quiero terminar esta mañana como mismo empecé. ¿Cómo debo vivir ahora que he sido objeto del amor, la gracia y el perdón de un Dios tan santo? ¿Cómo vive una comunidad que mira hacia atrás y ve su propio pecado, pero también ve la misericordia de Dios? ¿Cómo vive? Bueno, dando a conocer a otros el maravilloso Dios que tienes, buscando la santidad en cada detalle de tu vida, siendo celoso en guardar la palabra de Dios, confiando en Dios, confiando en su poder para sustentar tu vida en todos los aspectos y por último, apoyando la obra de Dios desde tu iglesia local hasta lo último de la tierra. Hermano, estamos en esta serie edificando para la gloria de Dios. Una iglesia edifica para la gloria de Dios cuando muestra los frutos de la salvación que ha recibido, como son todos estos que hemos visto en la mañana de hoy. Dios nos ayude y Dios nos dé mucho amor por su obra y mucho amor por su reino, para que sigamos llevando adelante precisamente este glorioso evangelio que nos ha salvado. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias otra vez. Gracias por tanta misericordia. Gracias por hacernos parte de esa historia de gracia, de amor y de perdón. Gracias porque ahora pertenecemos a tu reino. Gracias porque ahora pertenecemos a un nuevo y mejor pacto. Gracias porque Cristo es nuestro verdadero reposo y nuestra verdadera esperanza. Gracias porque tú te muestras como un Dios proveedor, sustentador, que nos guarda todo el tiempo. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo, Señor, que es la mayor de las gracias y la mayor de las bendiciones. Padre, que seamos una iglesia, Señor. Que seamos una iglesia, Dios, que muestra los frutos de la salvación que tú nos has dado, Señor. Te pedimos estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.